Arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La joven que desafió al poder. ¿Puede una voz joven sacudir los cimientos de la política mexicana? En un día que quedará en la memoria, la senadora Andrea Chávez Treviño tomó el micrófono y, con palabras afiladas, desmintió las verdades de la oposición, generando un silencio incómodo en el recinto. A diferencia de otros, a nosotras y nosotros sí nos eligieron, declaró con una firmeza que dejó claro que no estaba ahí para ceder terreno. Su intervención no solo fue contundente, fue un grito de resistencia en un país harto de la corrupción y los dobles discursos. El eco de su discurso no se limitó al Senado. En un país donde millones exigen transparencia y justicia, su mensaje resonó como un símbolo de esperanza. Fue un golpe directo al statu quo, un recordatorio de que la política debe servir al pueblo, no a los intereses de unos pocos. No sorprende que incluso Claudia Sheinbaum, quien observaba desde su posición como líder y símbolo de cambio, se mostrara visiblemente emocionada. Sus ojos brillaban mientras Chávez Treviño desenmascaraba las mentiras de la oposición con una valentía que parecía nueva para el escenario político. La frase, 36 millones de votos, se convirtió en el centro de un discurso que hizo temblar a quienes intentan minimizar el mandato popular. No fue solo un llamado a recordar quién puso a esos legisladores en sus curules, sino también una declaración de poder colectivo. Y mientras la senadora Chávez Treviño hablaba, no era difícil imaginar a miles de jóvenes en todo el país viendo en ella un reflejo de sus propias frustraciones y aspiraciones. Este momento no solo marcó un antes y un después para el grupo parlamentario de Morena, sino que dejó claro que una nueva generación de políticos está dispuesta a enfrentar con frontalidad las prácticas que han dañado al país. Chávez Treviño no solo habló, conectó con un sentimiento nacional que exige un cambio real. La pregunta que queda es, ¿estará la clase política lista para enfrentar este nuevo nivel de escrutinio ciudadano, o seguirán escondiéndose detrás de las mismas excusas? ¿Y tú, crees que México necesita más voces como la de Andrea Chávez Treviño? La falsa mayoría calificada. ¿Se puede llamar ficticia a una mayoría que arrasó en las urnas bajo las reglas del juego establecidas? La senadora Andrea Chávez Treviño no se anduvo con rodeos y, con datos en mano, desmontó las críticas de la oposición que intentaban deslegitimar el mandato de la Cuarta Transformación. Les ganamos con sus reglas, arrasamos, declaró, recordando los 36 millones de votos que llevaron a Claudia Sheinbaum al poder, incluso en bastiones históricos de sus detractores como Chihuahua, Coahuila y Jalisco. Su tono desafiante reflejaba la confianza de quien sabe que tiene al pueblo respaldando sus palabras. La senadora también volteó las acusaciones de falta de legitimidad hacia la oposición, recordando que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien propuso eliminar figuras como las plurinominales para hacer más equitativo el sistema electoral. ¿Y qué hicieron ustedes?, preguntó con ironía. Dijeron que no porque estaban en flojera legislativa. Este golpe directo dejó claro quién está dispuesto a actuar por el cambio y quién prefiere mantener el statu quo. Pero el momento más contundente llegó cuando presentó cifras que difícilmente podrían ser ignoradas. Según una encuesta de Encol, el 75% de los mexicanos quiere elegir a los ministros de la Suprema Corte por la vía democrática, y un abrumador 82% apoya la reforma al Poder Judicial. Esto no es solo nuestro mandato, es lo que el pueblo de México exige, afirmó, subrayando que incluso quienes no votaron por Morena respaldan este cambio. Finalmente, desmontó un argumento técnico de la oposición, recordando que la Ley de Amparo, en su artículo 61, fracción primera, establece que no procede contra reformas constitucionales. Con claridad y contundencia, mostró que los intentos de frenar el avance de estas reformas carecen de sustento legal. ¿Será este el inicio de un cambio profundo en cómo se entiende y se ejerce el poder en el país? Este discurso no fue solo un acto de defensa, fue un ataque estratégico, respaldado por datos y argumentos sólidos. Chávez Treviño no solo desenmascaró las contradicciones de la oposición, sino que también dejó claro que la Cuarta Transformación no se detendrá. Más allá de la política, su intervención reflejó un sentimiento creciente en México, el hartazgo de un sistema que por años ha ignorado la voluntad popular. ¿Qué opinas del discurso? 1. Es inspirador y necesario para un México más justo. 2. Refleja el hartazgo del pueblo y exige cambios reales. 3. Aunque contundente, necesita más propuestas concretas. 4. Es un discurso polémico que divide opiniones. Déjanos tu respuesta en los comentarios, entonces no dejes de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Continuemos. Rango constitucional y amparos. ¿Es posible construir un México verdaderamente democrático sin enfrentar las sombras del pasado?
Durante la sesión tensa y cargada de simbolismo, surgió una pregunta directa que intentaba vincular el presente con los días más oscuros del autoritarismo en México. Con una serenidad que contrastaba con el tono acusador, Chávez Treviño respondió con firmeza y claridad, desafiando la narrativa de quienes intentan igualar el actual proceso de transformación con los excesos de gobiernos anteriores. La pregunta, planteada por la senadora Chavira, apelaba a los recuerdos de quienes vivieron la represión bajo los gobiernos del PRI y PAN, describiendo un México donde los derechos humanos y las libertades individuales eran sistemáticamente pisoteados. Sin embargo, lejos de evadir el tema, Chávez Treviño lo abordó desde un ángulo crítico. ¿Cómo es posible que quienes representan esos mismos intereses ahora pretendan erigirse como defensores de la democracia y la libertad? La reforma constitucional como eje de la respuesta. La senadora retomó el punto central de su intervención, la reforma constitucional que busca blindar los derechos del pueblo y garantizar que no sean vulnerados por intereses políticos o económicos. Porque no pueden presentar un solo caso donde un juicio de amparo haya logrado la declaratoria de inconstitucionalidad de una reforma constitucional, cuestionó, dejando claro que las acusaciones de la oposición no solo carecen de fundamento, sino que son una estrategia para frenar los avances de la Cuarta Transformación. Este momento no solo fue un enfrentamiento entre dos perspectivas, sino una representación de la lucha por el rumbo del país. Chávez Treviño, joven pero políticamente hábil, dejó claro que entiende el peso de la historia, pero también que no permitirá que se utilice para distorsionar el presente. Su respuesta no fue únicamente para los senadores en la sala, sino para un México que exige claridad y compromiso en el discurso político. ¿Qué tan lejos puede llegar este debate en la transformación del país? Sin duda, el tiempo dirá si estas reformas marcarán el comienzo de un México verdaderamente justo y democrático. La memoria de las dictaduras pasadas. ¿Quién tiene autoridad moral para hablar de dictadura en México? Se respondió con fuerza y claridad a una pregunta que intentaba vincular los cambios actuales con los episodios más oscuros del país. Soy joven, pero vivo en la memoria de los relatos de mis padres, abuelos y bisabuelos, comenzó, dejando claro que su juventud no la separa de la historia, sino que la conecta profundamente con las luchas del pasado. Sin titubeos, se enumeró las verdaderas dictaduras que México ha vivido: el 68, la represión de Atenco, Acteal, la Guerra Sucia y el sistema que, bajo el PRI, se perpetuó en el poder a costa de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos, sentenció, poniendo en evidencia la hipocresía de quienes ahora critican la Cuarta Transformación mientras ignoran su propio legado autoritario. Un golpe directo a la oposición, además, no se dejó pasar la oportunidad de señalar cómo el PRI fue el verdadero maestro en construir mayorías calificadas a su conveniencia, un partido que moldeó las reglas para perpetuar su control. ¿Cómo vienen a hablar de dictadura frente a quienes lucharon contra su sistema?, preguntó, mencionando a figuras como Eberto Castillo, cuyo legado contrasta radicalmente con las prácticas de los regímenes del pasado. Este momento no fue solo una defensa, sino una acusación directa a los responsables históricos de los abusos en México. No hubo limitaciones a refutar la pregunta, sino que la utilizó para confrontar a la oposición con una verdad incómoda: los que critican ahora son los mismos que sembraron las raíces de las dictaduras que denuncian. Su intervención fue un recordatorio poderoso de que la memoria histórica es una herramienta imprescindible en la lucha por la justicia. ¿Qué tan lejos llegará esta narrativa en redefinir la percepción pública sobre quién representa realmente el cambio en México? Hipocresía opositora y deber legislativo. ¿Puede la oposición criticar lo que nunca entendió mientras estuvo en el poder? La senadora Andrea Chávez Treviño no dejó pasar la oportunidad para desmontar las acusaciones de quienes denuncian una dictadura desde sus escaños, cuando su propia historia está plagada de abusos y decisiones contrarias al pueblo. Ojalá hubieran usado su mayoría para ayudar al pueblo de México, señaló con contundencia, recordando que en lugar de garantizar derechos como pensiones o apoyos para el campo, priorizaron reformas que despojaron a la nación de su soberanía energética. Con un tono irónico, Chávez Treviño puso en evidencia la contradicción de aquellos que denuncian una dictadura mientras ocupan cómodamente sus lugares en el Parlamento. Es una contradicción su sola presencia aquí, afirmó, subrayando la paradoja de que quienes ahora claman por democracia fueron los mismos que, en el pasado, sacaron de patitas a la calle a los ministros de la Suprema Corte bajo el mandato de Ernesto Zedillo. La intervención fue interrumpida por intentos de desviar la discusión, pero Chávez Treviño manejó cada interrupción con seguridad y habilidad política. Desde su invitación desafiante, sin miedo, pregúnteme, hasta su insistencia en retomar el tema central, demostró que estaba preparada no solo para responder, sino para mantener el control de la narrativa.
La senadora convirtió un intento de desacreditar la Cuarta Transformación en una oportunidad para exponer la hipocresía de sus detractores. Su manejo de los argumentos y las interrupciones mostró a una legisladora segura de su posición y capaz de enfrentar las tácticas de distracción con firmeza. Este momento no solo reafirmó la legitimidad del proyecto que defiende, sino que también puso en evidencia la falta de coherencia en los discursos de la oposición. ¿Cuánto tiempo podrá sostenerse esta narrativa de crítica vacía frente a una defensa tan contundente? La Constitución, las leyes secundarias y la realidad. ¿Es posible construir un país justo cuando las contradicciones dominan el discurso de la oposición? La senadora Andrea Chávez Treviño abordó esta pregunta con la claridad y contundencia que han caracterizado sus intervenciones. Su mensaje no fue solo un desafío técnico, sino un llamado a la honestidad y coherencia política. Chávez Treviño inició subrayando la importancia de la Constitución como la base de la democracia mexicana. Explicó cómo las reformas constitucionales requieren un proceso riguroso, que involucra no solo al Congreso de la Unión, sino también a los congresos locales, formando parte del poder constituyente permanente. Sin embargo, criticó con firmeza a quienes intentan usar leyes secundarias para desacreditar a la presidenta Claudia Sheinbaum, acusándola de desacato. Es un terrible precedente, afirmó, dejando claro que estas maniobras no solo son improcedentes, sino que atentan contra la esencia misma del sistema democrático. La senadora no se limitó a exponer argumentos legales, también denunció la falta de honestidad en las críticas de la oposición. Dejen de mentir, escuchen a sus asesores, sentenció, destacando que el control de constitucionalidad sigue intacto a través de los amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias. Su defensa de la reforma como una iniciativa con convicción democrática no fue solo técnica, se basó en valores como la igualdad social y la justicia para el pueblo. En un giro que dejó a muchos sin palabras, se inclinó el foco en las incongruencias de quienes critican las reformas actuales. Recordó cómo en el pasado la oposición pidió prisión preventiva oficiosa y ahora se opone a las reformas que buscan fortalecer el sistema de justicia. Sus gobernadores piden más ejército, pero ustedes se oponen en público, acusó, dejando en evidencia el doble discurso de quienes cuestionan la militarización mientras recurren al apoyo de las Fuerzas Armadas en sus estados. Hablaron desde la memoria de una generación marcada por la violencia del pasado. Las niñas y niños de la guerra contra el narco crecimos. Estamos legislando, afirmó, dejando claro que ahora buscan corregir los errores de gobiernos anteriores. Su discurso desmontó las críticas opositoras y expuso sus inconsistencias, convirtiéndose en un llamado a reflexionar sobre la conexión entre el pasado y el presente. Más que una defensa de la reforma, fue un recordatorio de que la política debe estar anclada en la memoria y la justicia. ¿Será este el inicio de un nuevo nivel de debate en México? ¿Qué opinas de esto? ¿Quieres seguir descubriendo más sobre este tema? Entonces no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte futuros videos. Nos vemos pronto.